entonces hacen quedar la plata, jinetean la plata, no la entregan y por último pagan con bonos. O sea, gobiernos tramposos y gobiernos quebrados, porque el neoliberalismo es eso. El gobierno liberalismo es hambre para hoy, comida para hoy, hambre para mañana. ¿Para quién? Para el pueblo y para la gente. Entonces, hoy, para la gente, mañana estamos quebrados. Pero ellos ya sacaron la plata afuera. Los grandes contratistas, la gente, ¿ustedes creen que a los grandes contratistas les preocupa la situación económica del Ecuador? Entonces, mejor les subo el precio para que si me paga con bonos, yo lo cambio en el mercado bursátil, me dan la plata y ahí estoy más o menos con el precio que yo debería cobrar. Entonces se encarece los contratos de bienes y servicios, se encarecen los contratos de obra pública, se encarece todo. ¿Por qué? Porque tenemos un gobierno chiro, un gobierno quebrado, un gobierno que no sirve para maldita gracia. Este es el tema del Ecuador. ¿Entendí? Como dicen aquí en la sierra, especialmente en la Sierra Norte, donde hay mucha presencia de gente de habla quechua. ¿Entendinguicho o no entendinguicho? Y espero que me capten, porque esto debería ser para una separata dentro de la entrevista, como las varias separatas que hacen. Es la estafa a los gobiernos autónomos descentralizados. A ver, cáptenme y graben si quieren esta parte. Verán, el artículo 192 del COTAD, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COTAD, dice que los gobiernos autónomos descentralizados, los GAD, participan del 21% de los ingresos permanentes y del 10% de los ingresos no permanentes del presupuesto general del Estado. Esto está normado por la ley, por el código, que es un código orgánico, o sea, tiene la fuerza de una ley orgánica. Entonces, aquí nada más que es cuestión de sacar la calculadora, cuánto ha ingresado el gobierno como ingresos permanentes, tanto. Lo voy a poner una cifra hipotética, $1,000 millones. Pues poner un ejemplo, nada más para que entiendan la matemática. Si el gobierno le entró 1,000 millones, 210 millones son ingresos permanentes para los gobiernos autónomos descentralizados. Y si los ingresos no permanentes del Estado son otros 1,000 millones, 100 millones de eso va a los gobiernos autónomos descentralizados. En este ejemplo matemático, es mucho más la plata. No hay nada que discutir. Y además, ¿cómo se distribuye? El mismo COTAD dice cómo se tiene que distribuir. El 25% va para los consejos provinciales, el 67% para los municipios y distritos metropolitanos y el 6% para las juntas parroquiales. No hay nada que pensar. Y hay más normativa, que los voy a confundir, pero en lo básico está esto. Está esto. Y también hay otros ingresos que van a la Amazonía por el tema de los $2 que se cobra por los barriles de petróleo. Y también la ley 47 dice que el 5% de la facturación de energía eléctrica va a los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, esos son los ingresos permanentes y no permanentes, pero que están contemplados en la ley. No hay nada que discutir. Entonces, este es un tema mecánico. ¿Cuánto ingresó por ingresos permanentes? 21% a los gobiernos autónomos centralizados, en base a los parámetros que están establecidos en la ley sobre cómo distribuir en consejos provinciales, municipales y juntas parroquiales, y también dentro de cada uno de ellos, en función de otros parámetros, que de una vez los digo para que la gente se dé cuenta que los tenemos debidamente analizados. Por ejemplo, ¿cómo se distribuye? En función del tamaño y densidad de la población, en función de las necesidades básicas insatisfechas, jerarquizadas y consideradas en relación con la población residente en el territorio de cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados, en función de los logros en el mejoramiento de los niveles de vida, en el esfuerzo fiscal y administrativo y el cumplimiento de metas de los GATS, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo.
O sea, ahí están los parámetros. Pero en el fondo de la cuestión, esto se distribuye 27% para consejos provinciales, 67% para municipios y distritos metropolitanos y 6% para juntas parroquiales. ¿Qué es lo que hace el gobierno? El gobierno recibe la plata líquida, contante y sonante, porque en los impuestos la gente paga la plata líquida, en los permanentes y no permanentes. Por ejemplo, entre los ingresos está el petróleo. Entonces, ¿cuánto entra por el ingreso petrolero? ¿Cuánto se vende del petróleo? Va directo y saca el porcentaje y esto va a los GATS, para poner un ejemplo. Coge la plata el gobierno central y no entrega a los gobiernos autónomos descentralizados. Pero entonces aquí les voy a hacer razonar. ¿Qué es el gobierno respecto de la distribución de los ingresos? El gobierno es un agente de retención. Es un agente de retención. No es dueño de la plata de los gobiernos autónomos centralizados. No es dueño, no le pertenece. Entonces recibe el dinero y ahora entrega a cuentas gotas. Y se hacen los locos. Y esto ha pasado con todos estos gobiernos. Con todos estos que hemos vivido. Lo que no ha pagado Moreno, lo que no ha pagado Lazo y lo que no está pagando el actual gobierno. Y los tienen hincados de rodillas a los gobiernos autónomos centralizados. Municipios, consejos provinciales. Los tienen hincados de rodillas. Y entonces, cuando es una cuestión de transferencia automática, si lo que después de transferir a los gobiernos autónomos centralizados no le alcanza al gobierno central, es problema del gobierno central. Pero no tiene por qué cogerse la plata de los gobiernos autónomos centralizados. Porque está malversando plata. Así de sencillito es el tema. Tiene que entregar esa plata, que no le pertenece, porque es un agente de retención. Pero ahí no queda todo, sino que el tema es más grave. ¿Qué es lo que está pasando según lo que denuncia Aquiles Álvarez? En la entrevista que tuvo con Lady Artieda, ¿qué es lo que denuncia Aquiles Álvarez? Que el gobierno, a través del Ministerio de Finanzas, que incluso llegó a decir, y el ministro ya no nos contesta ni el teléfono, ese ministro que estaba con Carlos Vera, ese se declara loco cuando le llama un alcalde. Y dice, nos quieren pagar lo que nos deben, que es plata de ellos, no es plata del gobierno. Nos quieren pagar el 60% con bonos. Bonos que tienen un castigo a la hora de recibirlos y de efectivizarlos, un castigo en el mercado, que está calculado entre el 15 al 20% de castigo. O sea, si a alguien le pagan, por ejemplo, 100 millones a un municipio, de los grandes me refiero, a los chiquitos, ¿qué van a recibir eso? 100 millones, en la práctica está recibiendo 80 millones. Porque si eso quiere volverlo líquido, pierde. Entonces, ¿a quién afecta? A las rentas provinciales, a las rentas municipales, a las rentas distritales, a las juntas parroquiales. Pero además, el constructor o el contratista, más que constructor, el contratista de un gobierno autónomo descentralizado, encarece el producto. Porque dice, a ver, si yo le pongo el precio que es, después este gobierno autónomo descentralizado me va a pagar con bonos. Entonces mejor le subo el precio para que si me paga con bonos, yo lo cambio en el mercado bursátil, me dan la plata y ahí estoy más o menos con el precio que yo debería cobrar. Entonces se encarece los contratos de bienes y servicios, se encarecen los contratos de obra pública, se encarece todo. ¿Por qué? Porque tenemos un gobierno chino, un gobierno quebrado, un gobierno que no sirve para maldita gracia. Este es el tema del Ecuador. Como dicen aquí en la sierra, especialmente en la Sierra Norte, donde hay mucha presencia de gente de habla quechua. ¿Entendinguicho o no entendinguicho? Entonces, plata que no es de ellos, que son de los gobiernos autónomos centralizados, en vez de pagar lo que deben pagar, porque es nada más cuánto recaudaste, viene el distributivo y entrega. Entonces hacen quedar la plata, jinetean la plata, no la entregan y por último pagan con bonos. O sea, gobiernos tramposos y gobiernos quebrados.
porque el neoliberalismo es eso. El gobierno liberalismo es hambre para hoy, comida para hoy, hambre para mañana. ¿Para quién? Para el pueblo y para la gente. Entonces, hoy, para la gente, mañana estamos quebrados. Pero ellos ya sacaron la plata afuera. Los grandes contratistas, la gente, ¿ustedes creen que a los grandes contratistas les preocupa la situación económica del Ecuador? Si estos llegan a quebrar la economía, se desdolariza la economía o pasa lo que pasa, ellos tienen la plata afuera. Y no hay nada que hacer. Entonces, es lo que pasa con el Ecuador. Es ecuatoriano, aunque muchos de los que me están escuchando, estoy seguro que no votaron por Noboa. Pero sí pueden utilizar estas entrevistas para decirles al amiguito, al pariente cercano, porque a veces dentro de la misma familia, los unos están confundidos y los otros tienen algo un poco de luz. Decirle, ve, me encontré esta entrevista, leerás, escucharás, porque ya es hora de que entendamos las cosas. Entonces tienen quebrados, malversando la plata que no es de ellos, no es de ellos. El Estado es agente de retención de esos dineros. Es como, voy a poner el ejemplo, una empresa cobra el IVA, ¿no es cierto? Cobra el IVA, que hoy está en el 15%, cobra el IVA. ¿Ustedes creen que esa empresa se puede hacer quedar el IVA y no entregarle al Estado el IVA que le corresponde al Estado? Automáticamente, ¿cuánto facturaste? 15% del IVA en lo que es susceptible de facturación del IVA, y ahí va la plata al Ministerio de Finanzas, al SRI, inmediatamente, ahí va. Si ustedes pueden imaginar, a ver, ecuatoriano, para que me entiendas el fondo, digamos hay una empresa tal que tiene que pagar impuestos, que tiene que pagar lo que recaudó del IVA, que no es plata de la empresa, sino es un impuesto al valor agregado. Entonces tiene que pagar. ¿Ustedes creen que una empresa le puede decir al Estado, te voy a pagar en bonos? A ver, ¿por qué el SRI no los acepta en bonos? Te voy a pagar en bonos. Va a decir el SRI, va a decir, te mando a Lorenzo Ponce de Guayaquil, estás loco. Loco de remate. Pero el gobierno sí puede decir, te pago en bonos el pago de la plata que no es del gobierno central, sino de los gobiernos autónomos centralizados. Este pedazo de entrevista sobre los gobiernos autónomos centralizados, les ruego que le haga un sketch aparte y ojalá se circule entre los alcaldes, prefectos que no saben cómo le entra el agua al coco y cómo deben pelear por sus derechos y su interés, en vez de estar viendo cómo se alinean con el gobierno. Hola, ¿tienes un proyecto, una empresa y no sabes cómo registrar tu marca? ¿Quieres patentar un producto? ¿Realizar tu creación intelectual? Aquí te asesoramos. Déjame decirte algo. Mi nombre es Tulio Camilo Bustos Peñarreta, abogado, especialista en Derecho de Propiedad Intelectual y el registro de marcas y de tu creación intelectual. Este mensaje va dirigido a todos los empresarios, emprendedores, artistas profesionales, creadores y desarrolladores cibernéticos. Es el momento que des clic acá abajo para que te registres y reserves una entrevista de asesoramiento personalizado y cursos gratuitos, solamente por interno y únicamente a mi número en la plataforma de WhatsApp.